Filariasis. La filariasis constituye un grupo de enfermedades parasitarias en el humano y otros animales, y por lo general tropicales, causada por la infección de filaria, nematodos del orden Spirurida, superfamilia Filaroidea, que son transmitidos en forma de larva o microfilaria a los vertebrados por un artrópodo, generalmente mosquitos de la familia Culicidae o Felibotimidae, o moscas de la familia Tabanidae, luego de lo cual las larvas se localizan adecuadamente para convertirse en adultos. Su historia. Se piensa que la filariasis linfática ha atormentado a humanos desde hace aproximadamente 1500 a 4000 años, aunque una fecha precisa de su origen es desconocida. La primera clara referencia de la enfermedad ocurrió en la literatura griega antigua, cuando los especialistas discutían el diagnóstico de la filariasis linfática en comparación con el diagnóstico de síntomas similares resultantes. La primera documentación de los síntomas ocurrió en el siglo XVI, cuando Hans-Eugen Lichtenstein escribió sobre la enfermedad como parte de su exploración de Goa. Poco después, la exploración de otras áreas de Asia y África resultaron en reportes sintomáticos adicionales. No fue sino hasta siglos siguientes que se desarrolló un mejor entendimiento del ciclo de la enfermedad. En 1866, Timothy Lewis, trabajando sobre la obra de Jean-Nicolas de Marquay y Otto Henry Wicherer, hizo la conexión entre microfilaria y elefantiasis, estableciendo el curso investigativo que por último llevó a la explicación de la parasitosis. Poco después, en 1876, Joseph Bancroft descubrió la forma adulta del gusano, y finalmente, en 1877, el ciclo de vida, incluyendo el artrópodo Vector, el cual fue teorizado por Patrick Manson, quien procedió a demostrar la presencia del gusano en los mosquitos. Manson incorrectamente hipotizó que la enfermedad se transmitía por contacto con la piel y el agua en donde los mosquitos depositaban sus huevos. En el año 1900, George Carmichael Lowe determinó el método de transmisión real al descubrir la presencia del gusano en el proboscide del mosquito Vector. Epidemiología. La filariasis es endémica en regiones tropicales de Asia, África, América Central y del Sur, poniendo en riesgo a millones de personas. Con 120 millones de personas afectadas en 83 países, más del 60% de los cuales residen en el suroeste de Asia. En estas áreas endémicas del mundo, por ejemplo, Malaipeda en Indonesia, hasta un 54% de la población puede que tenga microfilarias en su sangre. El hombre es el reservorio o fuente de infección primaria para todas las filarias humanas, por lo que es una antroponosis. El mecanismo de transmisión se efectúa exclusivamente por medio de los hospedadores intermediarios, los cuales varían dependiendo del parásito. Como se puede mostrar en la imagen, las etapas en el mosquito empiezan cuando el mosquito pica para alimentarse de sangre y las larvas penetran en la piel. Luego comienzan las etapas en el humano. Empieza a generarse adultos en el sistema linfático. Luego, los adultos producen microfilarias encapsuladas que viajan por los vasos linfáticos y sanguíneos. Luego se entra de nuevo a la etapa en el mosquito. El mosquito pica para alimentarse de sangre e ingiere microfilarias. Las filarias se desprenden de la cápsula, penetran en el estómago medio del mosquito y migran a sus músculos torácicos.
Después, la larva se va desarrollando más y va creciendo. Y luego, por último, emigra a la cabeza y la probóscide del mosquito. Patogenia. La patogenicidad de las filarias está estrechamente vinculada a diversos factores peculiares de esos gusanos. Están constituidas por moléculas y sustancias corporales que conforman un rico repertorio de sustancias alergizantes, origen de la reacción inflamatoria que las caracteriza. La cercanía a los tejidos y mucosa habilita la instalación de los adultos y la relativa facilidad de reacciones adversas. Las microfilarias, más que los adultos, son migratorios, permitiendo acceso a diversas áreas y tejidos del cuerpo del hospedador, incluyendo el ojo, como es el caso de la oncocercosis. El vagar por la sangre es una característica que difiere levemente entre una especie y la otra. Paulativamente, la reacción inflamatoria localizada alrededor del gusano adulto se vuelve fibrótico, envolviendo a los vermes en una cápsula cicatrizante. Este tejido esclerosante tiene particular importancia en la filariasis linfática, causando obstrucción que conlleva los síntomas y signos de la elefantiasis. Diagnóstico y especies. El diagnóstico de la filariasis se basa en la identificación de las microfilarias en la sangre o en la piel. Se han identificado los siguientes nematodos causantes de la filariasis, separados en tres grupos principales, según el hábitat del verme adulto. Grupo linfático. Wuchereria bancroft se encuentra en África del Norte y Central, sudeste de Asia, India, islas del Pacífico y norte de Sudamérica. Vive en los conductos linfáticos de los humanos, de donde, por drenaje, pasa a sus extremidades inferiores, causando una de las patologías más debilitantes y desfigurantes. La hembra produce microfilarias que penetran en el torrente sanguíneo entre 10 pm y 2 am. Este fenómeno se denomina periodicidad nocturna y corresponde con la hora de máxima actividad de los mosquitos que sirven como transmisores, tales como Aedes, Anopheles, Culex o Mansonia. Al infectarse la persona, generalmente sufre inflamaciones y dolores en los ganglios. La repetida exposición al parásito en zonas endémicas termina por provocar una infección grave con inflamaciones notorias que evolucionan hasta convertirse en linfedemas y fibrosis con una fase final denominada elefantiasis. Grupo cutáneo. Loa loa se encuentra en África y es transmitida por tábanos del género Chrysops. Los gusanos adultos viven en los tejidos subcutáneos donde producen durante periodos de 2 a 3 días las llamadas hinchazones fugitivas de 30 milímetros de diámetro. Onchocerca volvulus, causante de la oncocercosis. Se encuentra en África, México, Centroamérica y noroccidente de Sudamérica. Los parásitos en los tejidos subcutáneos están estrechamente enrollados sobre sí mismos, desencadenando inflamaciones fibrosantes y formando nódulos de hasta 40 milímetros de diámetro. Las microfilarias migran a través de la piel y se ubican cerca de los nódulos causando escozor, edema y atrofia de la piel. Pueden ubicarse en los ojos causando graves lesiones, opacidad corneal e inclusive ceguera. Por lo que este parásito es uno de los problemas oftalmológicos más graves de las áreas tropicales. Es transmitido por moscas del género Similium y especie Oscarerum. Grupo visceral. Manzonella osardi de Sudamérica y Centroamérica. Es transmitida por los jejenes culicoides y las moscas negras Similium. Los adultos miden 3 centímetros los machos y 7 centímetros las hembras. Viven libres en las cavidades abdominal y torácica. Las microfilarias miden 200 micras de longitud,
Circulan en la sangre sin periodicidad y se encuentra también en los tejidos subcutáneos, el mesenterio y la grasa periférica. Los síntomas de la infección se manifiestan cuando ya hay un número grande de filarias en el cuerpo del paciente, que sufre decaimiento y dolores musculares y de cabeza. A veces se presentan inflamaciones de los ganglios y urticarias. Los pacientes infectados por largo tiempo tienden a sufrir depresión. Tratamiento. El tratamiento de la filariasis se hace con un antihelmíntico como albendazol, que para conseguir la curación debe ser administrado simultáneamente con ivermectina para limitar las microfilarias o larvas en las patologías en que éstas se presentan. El medicamento y la dosis precisa debe ser determinado por prescripción médica para cada caso específico. La extirpación quirúrgica de los nódulos oncocercomas es una medida usada para el tratamiento y control específico de la oncocercosis. Prevención. La profilaxis se fundamenta principalmente en el control del reservorio, el hombre infectado. El control de los vectores es posible, aunque por lo general difícil. El control de sus criaderos y el rociamiento de insecticidas y plaguicidas continúan siendo la principal metodología para combatir las enfermedades transmitidas por mosquitos, como la filariasis y la malaria.